La economía, es la economía, estúpidos. No, se trata de hablar de la economía porque resulta, y él nos corregirá, que ya todos estos líos políticos, de alguna manera uno tiene la sospecha no tan ligera de que está también ya afectando la economía. De repente hay una decisión del Banco Central, bajó la tasa de política monetaria, uno trató de explicarlo, pero hay que ir donde los que saben, los que tienen calidades y experiencia, formación para explicarnos todo este mundo de la economía y sobre todo cómo puede afectar esa economía a la vida de cada uno de nosotros. Todo un placer recibir aquí a Henry Hebrach. Mi señor, mis respetos. Placer, gracias por la invitación. Que siempre que te invito hago la parte de decir que eres un gran artista, que la economía nos robó, porque cantas muy, muy bien. No de karaoke, no. Atención, un respeto, un gran artista. Mi respeto en ese sentido también. Regresamos en el 2020. Bueno, ya guárdeme una mesa, la puedes reservar desde ya. Estamos en año sabático de la música, pero el año que viene vamos a retomar los proyectos porque es parte de mantenerse cuerda y no volverse loco, ¿no? Exactamente. Ya te lo comentábamos, la baja de tasa en la política monetaria. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Y los efectos de eso, por favor. Mira, vamos a tratar de explicarlo de una manera sencilla. Primero, decir que es lo que yo llamo una muy mala, buena noticia. Explico. Cuando baja la tasa de interés, se tiene que interpretar que es una buena noticia porque el costo del dinero va a bajar. Al bajar el costo del dinero, la idea es animar a la gente a tomar prestado para consumir, invertir y en consecuencia de esto se reactiva la economía. Ese es el lado bueno de la noticia. Ahora, como muchas veces en economía son monedas que tienen dos caras, la mala noticia es que nos confirma esta medida que no se esperaba, la verdad, porque ha agarrado a mucha gente un poco fuera de base, es que la economía sigue en una fase de lo que llamamos ralentización. No es que la economía no crezca, sino que crece muy por debajo de las expectativas. Una cifra nada más, y no son cifras mías, son cifras del propio Banco Central, que cuando anuncia la medida en la tarde del día antes de ayer, ¿verdad? El día martes, indica que el crecimiento de la economía dominicana al cierre del primer semestre cierra en 4.7%. Como había crecido un 5.7% en el primer trimestre, quiere decir, haciendo una mala regla de 3, que en el segundo trimestre el crecimiento fue solamente de 3.7. Ahí se va complicando. Más aún, si tomamos el mes de junio, que es muy interesante, porque hasta el mes de mayo la economía, mal que bien, iba bien. Estaba creciendo normal, tal como estaba previsto. En el mes de junio, según la data del Banco Central, creció apenas 2.6%, o sea, la mitad del ritmo de crecimiento que esperaban las autoridades, y especialmente recuerden que hace un mes atrás el Banco Central ya había tomado medidas muy similares. Primero, una baja de la tasa de interés, lo que se dice 50 puntos básicos, que eso es medio punto porcentual, bajó de 5.5 a 5%, y ahora lo baja de 5 a 4.75%. Esa es lo que llaman la tasa de política monetaria, que de cierto modo es la tasa que marca la señal. Ahí podemos meter los 34.000 del encaje legal. Eso es parte del asunto. Bueno, efectivamente, el mes pasado, primer tiempo, se anuncia baja la tasa de interés y se libera 29.000 millones del encaje legal, primera parte, y después se añaden otros 5.000 millones para programas de vivienda. Y ayer, casualmente, además de la baja de la tasa de interés, también el Banco Central anuncia que va a flexibilizar otros 5.000 millones de pesos para vivienda. O sea que estamos hablando que en 2 meses
tuvimos 2 bajas de la tasa y se han liberado 29 más 5, 39 mil millones. Esto es, señores, artillería pesada. Esto es que definitivamente el Banco Central tiene cifras que muestran que la economía no está creciendo lo suficiente y está buscando ver cómo redinamizar la economía. Muy bien, entonces ahí ya ese reconocimiento implícito claro, ¿verdad?, de que la economía está ralentizada. ¿Qué factores internos y externos habrán influido para que eso ocurra? Bien, y efectivamente el problema es que tenemos ahí casi como una tormenta perfecta, o los planetas malos, ¿verdad? Si fuéramos en Star Wars, en la Guerra de las Estrellas, los planetas nocivos se han alineado. A lo externo, hasta el año pasado, la economía dominicana era probablemente la economía que más se beneficiaba en el mundo del excelente desempeño de la economía de los Estados Unidos. La economía de los Estados Unidos, en este mes de julio precisamente, que acaba de terminar, ha logrado batir el récord histórico de ciclo de crecimiento en la historia económica de los Estados Unidos. Con el mes de julio llegamos a 121 meses consecutivos de crecimiento de la economía. Normalmente un ciclo promedio de crecimiento de los Estados Unidos son 39 meses. O sea, estábamos en unas condiciones muy favorables y el país que más se beneficia en el mundo de la buena salud de la economía de los Estados Unidos es la República Dominicana. ¿Por qué? Porque las remesas, porque el turismo, porque las exportaciones son una franca, porque las inversiones, y efectivamente pues el crecimiento que tuvimos el año pasado en gran medida venía producto de este crecimiento tan alto que había en los Estados Unidos. Hay una relación que siempre he escuchado acá entre el crecimiento de los Estados Unidos y de la República Dominicana, que dice que por cada punto adicional o por cada punto de menos que se mueve la economía de los Estados Unidos, la economía dominicana se mueve 1.6 o 1.7. Entonces, ya la economía de los Estados Unidos, si bien está creciendo en un ritmo ya menor a lo que fue el año pasado. El año pasado estuvo creciendo por encima del 3% durante gran parte del año, y ya en el segundo trimestre de este año el crecimiento es apenas 2.1%. Eso se ha traducido entonces a un poquito menos de demanda, y a esto tú tienes que añadir que la economía en el resto del mundo también se ha frenado, especialmente en Europa. Eso nos afecta el turismo, y por supuesto tuvimos un ingrediente adicional en el mes de junio, y digo en el mes de junio con la esperanza de que no nos vaya a ensuciar más la cancha en julio, en agosto y en la temporada de invierno, que es que el sector turismo en el mes de junio sufrió fuertemente, a mi juicio, fuertemente el impacto de lo que hemos visto pues en los medios. La cifra de turismo bajó 2.5% en comparación con junio del año pasado. Sin embargo, hay que considerar que durante los primeros 5 meses del año la tendencia del turismo era un crecimiento entre un 4 y un 5%. En el caso de los turistas de los Estados Unidos crecía un 11%. Entonces, si nosotros tomamos el crecimiento que se venía registrando en el caso del turismo durante estos 5 primeros meses del año, y se fuese a aplicar esta tasa al mes de junio del año pasado, deberíamos haber recibido en junio de este año 2019 unos 525 o 528 mil turistas. Solamente llegaron 487. O sea que realmente el impacto ha sido efectivamente solamente 12 mil menos que el año pasado, pero casi 40 mil menos de lo que se esperaba. Al mismo tiempo, las exportaciones tuvieron un crecimiento negativo en el mes de junio,
muy motivado por lo que estaba pasando en los Estados Unidos y en Europa, a pesar del fuerte crecimiento de las exportaciones mineras. Entonces tuve que del lado externo malo, y en el lado interno definitivamente, y ahí yo estoy redescubriendo la agua tibia. Todo el mundo sabe que esta incertidumbre política que hemos sufrido ha afectado la economía, porque mucha gente está demorando decisiones de inversiones. Entonces ahí añadimos también la disminución en las importaciones, que también de alguna manera afecta, pero yo necesito... Pero que es un excelente indicador, porque en el caso de la economía dominicana, si queremos ver, mira, si realmente se está moviendo la economía... Porque somos muy consumistas. Efectivamente. Entonces, tú chequeas lo que está pasando con las importaciones, y efectivamente tú ves que en el mes de junio las importaciones fueron por debajo de las importaciones de hace 12 meses, lo cual nos confirma que efectivamente la economía no estaba creciendo ahora, lo suficiente. Vamos a traducir esa excelente radiografía, ¿no?, del momentum económico a la vida cotidiana de la gente. ¿Qué puede significar todo eso que tú brillantemente has expuesto en la vida de Juancito Pérez Vidal alias Tito? ¿De qué manera? ¿Precios, condiciones de vida, servicios sociales? Por favor. Ok. Del lado de los precios, lo que se estaba viendo hasta el momento, de acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central, aparentemente la inflación desapareció de la República Dominicana. Tú tomas la tasa de los últimos 12 meses, te da ni siquiera 1%. Bien, eso es una cifra. Y como siempre, detrás de una cifra promedio se esconden muchas realidades. Y en la República Dominicana, la inflación básicamente depende de dos cosas: el precio de los alimentos, el precio de los combustibles. Y es cierto que, aunque ha subido el petróleo durante el año, porque empezamos el año en $45, subimos hasta 65, volvimos a caer a 50, está tratando de volver a 60, pero el presupuesto se hizo con 60. Al fin de cuentas, mira, han subido un poquito los combustibles. Pero estamos dentro de lo esperado y pronosticado. Sí, efectivamente. Entonces, esto es una cosa. Ahora, el precio de los alimentos está empezando a subir por varias razones. Ha habido razones climáticas, mucha sequía, y ahora parece que las mismas regiones que sufrieron la sequía ahora van a sufrir inundaciones, que lamentablemente es lo que le toca ahora a República Dominicana con el cambio climático. Entonces, los precios de los alimentos suben también los precios de los alimentos porque había un incremento salarial, y eso se traduce generalmente por un incremento, y el daño colateral que causan las medidas muy atinadas del Banco Central. O sea, vamos a estar muy claros, el Banco Central toma las medidas correctas al bajar la tasa de interés, la flexibilidad del crédito. Ahora, como probablemente no haya suficiente apetito todavía por hacer inversión o consumo, porque la gente todavía sabe, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Sí. Entonces, mete el elemento político ahí. Mucha gente habrá tomado dinero para repagar deudas que estaban con una tasa de interés más alta. Entonces, realmente casi como cero mata cero. O sea, a nivel de las actividades económicas no te produce nada, solamente que efectivamente, mira, yo pago menos tasa de interés. Y los demás, de cierto modo, lo que han hecho es buscar los dólares. Y de hecho, lo que hemos podido observar desde final de mayo hasta la fecha, ya se ha ido ajustando el tipo de cambio, el dólar está subiendo, y cuando sube el dólar, sabemos que efectivamente suben los precios. Y las medidas que ha anunciado ayer, el día antes de ayer, el Banco Central, van a tener como efecto colateral de que suba un poco la tasa. Todavía no hay que preocuparse, pero sí efectivamente, cuando sube, efectivamente se traduce en aumento de precio, y lamentablemente, como la canasta de lo que consumen los hogares es muy diferente si tomamos lo que llamamos el quintil 1, que son los más pobres, o el quintil 5, que son los más ricos. Los más pobres dedican más del 50% de su presupuesto a comprar alimento. Es la razón por la cual esos hogares
dicen, pero este crecimiento económico, ¿con qué se yo come? no lo estoy viendo, porque efectivamente lo que compran es más caro y no necesariamente sus salarios estaban subiendo a la misma proporción. De hecho, si vemos los últimos 10 años, la inflación de los alimentos ha sido muy superior a lo que ha sido un incremento salarial. Entonces, la tasa de cambio, más o menos la proyección, ¿en cuánto podría colocarse? Mira, yo antes de que se anunciaran las medidas, la semana pasada yo tenía una proyección de que va a cerrar un poquito por encima de 52 pesos a fin de año, cual que estaría subiendo, pero para que suba todavía un peso en los próximos 5 meses, estamos hablando de 20 centavos mensual, yo creo que tengo un poquito de margen. Ahora, el precio del dólar, y eso es importante señalarlo, estoy viendo, y yo creo que Ernesto Selman hace 2 días dio unas declaraciones muy interesantes, que mencionaba que había una diferencia creciente entre el tipo de cambio oficial que publica el Banco Central como tasa de referencia, que estará un poquito por encima del 51 al cierre de julio, y la tasa a la cual realmente se compran las divisas en el mercado. Si tú hablas con gente que están comprando cierta cantidad de divisas para pagar importaciones, te dicen que realmente unos me han hablado que han pagado 51 pesos con 70, otros un poquito más de 52. Entonces, esto es algo que habría de ver con mucho cuidado, porque todos sabemos la importancia que tiene el tipo de cambio en la República Dominicana. Ya te preguntamos sobre el efecto en la economía de la gente. Eso lleva a la otra pregunta, el efecto que esto podría tener en la lucha política para mayo. Después de la pausa, que tenemos que hacer una breve, porque precisamente hablando de economía, para la economía del programa es importante los anunciantes, son muy importantes los anunciantes. Ya regresamos. Continuamos, seguimos esta conversación con Henry Ebrard. Para hablar, estamos hablando de economía y preguntábamos sobre los efectos de la economía en la vida cotidiana de la gente, pero ahora giramos hacia la política. ¿Qué puede significar el momentum económico en la realidad política ante la lucha electoral que ya comenzó? Por favor. Sí, mira, claro, yo siempre trato de no meterme en los asuntos políticos porque no me corresponde, y hay mucha gente que habla muy bien de esto, y yo estoy tratando de entender la economía, que ya es muy complicado. Entonces la política, mira, está difícil. Ahora, la frontera entre economía política y política económica es un poco difícil de trazar, y probablemente más en el caso de la República Dominicana. Lo que sí está claro es que yo creo que de todos los torneos electorales, ¿no?, que me ha tocado vivir aquí en la República Dominicana, eso yo considero que en la parte de la influencia de la economía sobre la política y la política sobre la economía ha sido hasta el momento el más atípico. O sea, típicamente en un año preelectoral, ya en esa fecha, se verían 2 cosas. Primero, ya dinero en la calle. Dinero en la calle, la economía se dinamiza mucho, y después de las elecciones se recoge y se hace un ajuste. La segunda parte estoy seguro que va a pasar. Obviamente no hay que hablar mucho de eso ahora, pero eso viene. Ahora, la primera parte todavía no la hemos visto. Probablemente cuando ya nos vayamos acercando a las primarias a principios de octubre, ya se tiene que empezar a mover, porque hay que comprar camisetas, cachucha, imprimir afiche, movilizar a la gente, comprar pollo frito, Los políticos llaman eso una logística que hay que montar. La logística. Entonces, esa logística obviamente contribuye a que se mueva la economía. Ahora, esto hasta el momento no se ha visto. Yo creo que en eso todo el mundo está claro. Y lo otro es que si observamos los movimientos del tipo de cambio, tradicionalmente, a partir de entre 15 y 18 meses antes de una elección, se ponía el dólar en el congelador. Y después de las elecciones se hacía el ajuste.
Esta vez no ha pasado así porque las circunstancias han sido diferentes. O sea que es interesante porque estamos frente a algo que un poco atípico. Todo el mundo está esperando que efectivamente, aunque todo el mundo al mismo tiempo está consciente de que este tipo de aliento a la economía no es probablemente muy bueno. Pero como la economía no está creciendo lo que uno esperaría, la verdad que uno se me oye, ojalá empiece ya rápidamente la campaña, las primarias y todo para que se mueva un poquito. Ya en junio del año que viene ya veremos, ya nos quejaremos después. No, y eso queda muy lejos, ¿no? Entonces, fíjate, estamos frente a una situación un poco atípica de este lado. También lo atípico es que hasta el momento toda la discusión ha sido muy, pero muy política. Y de la pequeña política, yo quiero ser, yo no quiero que tú seas, y eso se tiene que definir. Bueno, es parte de la vida normal de la política, y hasta que eso no se defina, no se están abordando los temas importantes. Y ahí yo creo que mucha gente, tanto en la ciudadanía como en el sector empresarial, necesita que se toquen ciertos temas. ¿Qué va a pasar con la economía, con la conducta de la economía después de las elecciones? ¿Cuál es tu programa? ¿Cuál es tu programa? ¿Cómo vamos a manejar las cosas? ¿Qué va a pasar con el famoso pacto fiscal? Que ya todo el mundo entiende que eso se va a discutir después de las elecciones y ya tanto el Fondo como el Banco Mundial, o sea, todos los organismos que nos miran, han hecho en su lenguaje tan diplomático unos una advertencia, otros una sugerencia más o menos fuerte, pero es altamente probable y a la vez altamente necesario de que se revisen ciertas cosas porque el peso del servicio de la deuda es demasiado alto y está impidiendo que un Estado, sea cual sea, pueda tener suficientes espacios para hacer políticas públicas. Precisamente tenemos años, por eso sí todavía, escuchando organismos internacionales que le iban buscando el % del PIB comprometido con la deuda y se lo iban advirtiendo al gobierno. Todavía hay estabilidad, no hay peligro, pero ya está en 44. Mira, tú lo recuerdas, ¿no? Entonces esto ha ido de menos a más. Me gustaría preguntarte sobre ese aspecto, o sea, porque ahí está la deuda, la capacidad de endeudarse ha estado hasta ahora como la solución al problema. ¿Está la salud de la economía dominicana en capacidad de soportar mayor endeudamiento? Mira, hay dos formas de ver el sostenimiento. O de llegamos la donde íbamos ya. Hay una parte que es financiera y hay otra parte que me parece mucho más importante, que es la sostenibilidad social y el bienestar de la gente. Sí. La primera es cuando se produce una crisis de deuda. Es cuando a ti te toca reembolsarme y tú no consigues a alguien que te siga prestando para pagarme. Exacto. Porque a fin de cuentas, el juego de la deuda interna, externa y eterna es que se va refinanciando. Yo, por ejemplo, se emite un bono soberano de un plazo de 10 años, de 20 años, no se paga la diferencia de que cuando pide prestado para comprar una casa o un vehículo, todos los meses uno va pagando, va abonando primero muchos intereses, poco capital y al final mucho capital y pocos intereses. Con un bono soberano no pasa así. Ustedes van pagando semestralmente intereses, pero el capital se paga al final, con la espera obviamente de que entonces para poder pagarme, tú vas a emitir un nuevo bono soberano y mientras te siguen prestando, no pasa nada. ¿Está la economía dominicana en capacidad de seguir jugando ese jueguito? ¿Todavía aguantamos? En eso completamente, porque inclusive la República Dominicana ha sido excelente, ha cumplido muy, pero muy bien. Y es, vamos a decir, un vehículo de inversión muy atractivo. ¿Estamos bien calificados? Sí, de este lado, bien.
no es una super calificación, porque mira, si tuviesen una mejor calificación, la tasa de interés sería más baja, sería muy conveniente. Sí. Pero se paga una tasa de interés, se cumple con los pagos, la gente está contenta, sigue prestando. Pero realmente no es con PIB que se paga. O sea que la relación de la deuda con un porcentaje del PIB para mí es irrelevante en el caso dominicano. ¿Tú prefieres no el PIB, sino qué porcentaje de los ingresos de lo que tú recibes? Tú eres de lo que le gusta más. Así mismo, pero es que... Estamos de acuerdo. Es que mira... Exacto. Si saliendo del programa vamos a ver a nuestro banquero favorito para pedirle un préstamo. Sí. ¿Cuál es el cálculo que va a hacer? ¿Cuál es la capacidad de repagar? ¿Y qué hace un banquero en cualquier banco? Mira, si el servicio de la deuda, pago de capital e intereses, excede el 30% de tus ingresos, tú dices, mira, lo siento. Es la misma lógica del préstamo personal. Esa es la misma lógica. Entonces, en un mundo ideal que desde el año 2008-2009, la crisis internacional, ya no es el mundo en el cual estamos viviendo, la República Dominicana ya empieza a tener problemas. Algunas cifras para ilustrarlo. Okay. Todos los libros de texto dicen, mira, debajo del 30% tú estás bien. Entre 30 y 40 tú estás en zona de turbulencia. Arriba de 40, ya eso se está poniendo muy difícil de manejar. ¿Cuál es la situación de la República Dominicana? Hasta el 2009 estábamos entre 27 y 29%, no había realmente déficit fiscal, había mucho crecimiento, la deuda estaba perfectamente manejable y solamente el Estado tenía que dedicar el 30% de sus ingresos para resolver el tema de la deuda. Ya hoy en día llevamos 2 o 3 años ligeramente por encima del 40%. En el presupuesto 2019, capital más intereses, se llevan el 44% de los ingresos del Estado y en los primeros 5 meses del año, el Estado ha tenido que dedicar el 54% de sus ingresos para el servicio de la deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que mira, antes de empezar a trabajar, ya le hemos quitado de cada 100 pesos de ITEVIS que uno paga o de impuestos sobre la renta, ya casi la mitad básicamente se va para pagar la deuda. O sea que el Estado tiene solamente la mitad del dinero disponible para poder invertir en educación, en salud y todo. ¿No? Entonces, si a ese 44 quítale la nómina, ¿qué queda? Por eso que esto es una situación que desde un punto de vista de política pública, de sostenibilidad social, ya está, eso se ha puesto cuesta arriba. Dentro de lo que sería esta reforma, este ajuste, hay que ver de qué manera, como objetivo muy importante, poder bajar, eso va a tomar 4, 5, 10 años, el peso relativo del servicio de la deuda, para que entonces el Estado pueda liberar ingresos para poder incrementar algunos gastos sociales. Vamos a tomar el caso del gasto de salud. Mira, yo estaba haciendo unos numeritos anoche y a mí me asusta ver que estamos gastando menos del 2% del PIB cuando la Estrategia Nacional de Desarrollo manda un 4%. Y que no solamente eso, la tendencia es que el gasto de salud termina siendo una variable de ajuste. Como mis ingresos no crecen tanto como yo quisiera, mis gastos suben más por el tema de la deuda, entonces yo tengo que hacer algunos ajustes y ahí se va ajustando en el gasto de salud y eso es un problema. No vamos a poder cumplir con la agenda de salud de la Estrategia Nacional de Desarrollo por el tema del servicio de la deuda y eso es muy importante decirlo. Señores, este año la República Dominicana va a pagar más de 130,000 millones de pesos de intereses solamente. No de capital. Oye, para que tengamos una idea, 130,000 millones de pesos es un siglo, escuchen bien, un siglo del presupuesto del Ministerio de Energía y Minas. Increíble. Entonces, no es que no haya dinero,
hay dinero, el problema es que se está yendo en cosas que obviamente no le están produciendo directamente. Con lo difícil que es para cada gobierno frenar eso, porque esos empréstitos facilitan obras, facilitan hacer cosas, que es lo que luego se presenta como las realizaciones. O sea que quizás tendríamos que encontrarnos con un escenario griego para reaccionar. No, y de hecho, es interesante lo que tú dices de los griegos, porque yo he tenido la suerte de ir varias veces a Grecia. Cuando yo era adolescente me fascinaba Grecia. Y yo recuerdo que en la tragedia griega, hay un momento se pone tan complicado todo que no hay forma de resolverlo, y ahí se inventaron el Deus Ex Machina. Algo que viene, que aparece de la nada, que nadie dice, para poder resolver. No sé quién será o qué será el Deus Ex Machina, pero parece que es bastante complicado, pero se va a tener que atender esta situación. Fácil no va a ser, pero es mejor tratar de hacerlo antes de que sea el mercado que te lo imponga. Entonces, retomando la expresión del buen amigo Pavel Issa, ¿no? Este crecimiento económico con esteroides, como él dice, yo creo que todo el mundo entiende con esto. Habría que preguntarse, ¿no sería más sano crecer un poquito menos, pero mejor? Tener un crecimiento que descansa más en las capacidades productivas del país, que ha sido muy desatendido. O sea, tenemos un potencial todavía muy grande. Los mejores empleos, los empleos formales, lo podemos crear en los sectores productivos. Sin una agenda productiva, vamos a seguir entonces endeudando para consumir, y esto lamentablemente nos lleva a un poquito más de lo mismo. Esa es una reflexión, y ojalá pues aprovechar, porque para eso son los tiempos también de campaña, para plantear esos temas. Sí. Y ojalá pues los candidatos empiecen a poner esos temas en la agenda. Yo creo que esta entrevista deberá tener en breve una segunda parte, porque se nos quedó el pacto fiscal, el modelo económico, la informalidad de la economía, que aquí el empleo avanza, pero era el 50 y tanto. El porcentaje de informalidad era... en 2017... Por 50 y tanto andaba. 2017, casi durante todo 2018, de cada 9 empleos creados, 6 en el sector informal, y de los 3 en el sector formal, 2 en el sector estatal y solamente 1 en el sector privado formal. Eso es el gran reto que tenemos. Y si queremos que el crecimiento significa mejor bienestar para toda la gente que nos ve, necesitamos cambiar un poquito, ajustar este modelo económico productivo. Por eso tiene que volver pronto. Henri Evrard, economista de los del número francés, no, dominicano de origen francés, que me perdone porque ya es muy nuestro. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Continuamos.